Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco. Los saludos para todos los que seguís ahí conectados en Radio 1, Radio 5, ahora en directo, los que nos escucháis a través de la radio online en más de 100 y pico países en todo el mundo. Saludos especialmente a los latinoamericanos que esta noche están pendientes del invitado que tenemos aquí, el segundo invitado también de Lorenzo. Y saludos a todos los que descargáis el podcast, haciendo que seamos uno de los programas con casi 2 millones de descargas al mes, dicen, de los más descargados de la radio, lo cual agradecemos. Paco Bermúdez ha tomado los mandos de nuestro sonido. Sigue nuestro primer invitado, Lorenzo Fernández, y tenemos unos cuantos vampiros esperando por ahí. Vamos ahora con Vampiras. Detrás de esa introducción os lo ofrecemos. Viajamos a la búsqueda de vampiros, pero esta vez reales. Conozcamos el caso de la vampira de Venecia. El 12 de marzo de 2009, el diario El País publicaba el siguiente artículo. En este se describía que un equipo de antropólogos localizaba el entierro ritual de una mujer a la que se le acusó de alimentarse de cadáveres en el siglo XVI. Un equipo de investigadores italianos sostenía que había encontrado los restos de una vampira en Venecia, enterrada con un ladrillo encajado entre las mandíbulas para evitar que se alimentara de las víctimas de una plaga que azotó la ciudad en el siglo XVI. La vampira de Venecia, una mujer que fue enterrada con un ladrillo encajado entre las mandíbulas, un ritual macabro diseñado para matar a un vampiro. Conozcamos algo más de su macabra historia. ¿Te has inspirado en ella para hacer esta novela? Es una novela, ¿verdad? Sí, La vampira de Venecia es una novela y no es que me haya inspirado, es que sin esta noticia la novela no existiría. ¿Encuentras la noticia? Yo encuentro la noticia en el año 2009 y la verdad es que me pareció que de repente encontraba un montón de eslabones que se iban uniendo y sorprendentemente la cadena es que molaba mucho. Porque estamos hablando de un hallazgo que se produce, como decíais en la introducción, en el año 2009. La persona que está trabajando en esta excavación de la isla de Lazareto Nuevo, muy cerca de Venecia, es el antropólogo forense Matteo Borrini. Y lo que encuentra es una fosa común de la época de la peste. Esto ya de por sí es extraño, porque en la época de la peste lo que se hacía era quemar los cuerpos, para evitar, entre otras cosas, que se desenterraran los cadáveres, para intentar rapiñar, para intentar robar y de nuevo se extendiese la epidemia. Lo interesante es que esta isla tenía esa fosa común, más de 1.500 cuerpos, estamos hablando de una auténtica barbaridad, y solo había una que poseía unas características muy especiales, que era precisamente esta que fue bautizada como la vampira de Venecia, porque literalmente tenía un ladrillo incrustado en su boca a tal punto que se le había desencajado la mandíbula. La conclusión a la que llegaron los antropólogos forenses, Miguel, es que ese ladrillo no fue colocado para evitar que el espíritu entrase o saliese, es decir, no fue colocado cuando esa persona estaba muerta. Fue colocado cuando todavía estaba viva. No me digas. Con lo cual, el dramático momento que se tuvo que vivir, la tortura a la que fue sometida, es inexplicable. Es inexplicable, salvo que, como decía Matteo Borrini, estemos ante posiblemente el primer ritual vampírico que se celebra en esta parte de Europa. ¿Y se sabe por qué se lo hicieron a esta mujer? Además es curioso que coincide con lo del niño. También al niño lo metieron exactamente. En esa misma zona, en Italia, siglo V, decían, mucho más antiguo, ¿no? En este caso estamos hablando del año 1576, creo recordar que era, prácticamente finales del siglo XVI. Esto nos lleva a Venecia.
Venecia por aquel entonces era una ciudad, bueno, era la gran urbe del mundo, ¿no? Ahí entraba de todo y no todo lo que entraba era bueno. También entraba la Yersinia pestis, ¿no? La bacteria que se inoculaba a través de las ratas, que mordían a otro huésped, que era el ser humano, y a partir de ahí, pues en el siglo XIV, por ejemplo, 50 millones de europeos que se van a la tumba, por poner un ejemplo, ¿no? En este caso afectó muchísimo a Venecia. Para que hicieran esto con esta mujer, porque es un caso único, porque no hay más, porque no se han encontrado situaciones similares en ninguna otra fosa común de ese momento, el que realizó este ritual exorcista tuvo que ser alguien importante, Miguel. Y por aquel entonces no había nadie más importante que el patriarca de Venecia, que se llamaba Felice Peretti. Felice Peretti procedía a su familia ni más ni menos que de las zonas del este de Europa. Este Felice Peretti es el que, con prácticamente cerca de 90 años, acaba sentándose en el sillón de San Pedro, con el nombre de Sixto V. Cuentan las crónicas que en aquel momento, cuando él se sienta, están sonando las campanas de la Basílica no de San Pedro. No le gusta que diga eso, pero es que estamos escuchando, son las campanas. Bueno, pues quizás estas mismas campanas solo se escuchó Sixto V en aquel momento para cobrar un vigor que los que estaban alrededor de él, pues alucinaron. Para que te hagas una idea, este hombre, cuando acabó siendo papa, empezó a tener miedo de que más allá de esta vida no hubiese nada. Empezó a tener miedo de que además, si había algo, fuesen esos demonios contra los que había combatido durante toda su vida. Y lo primero que hizo, ¿sabes qué fue? No te has planteado, y yo pregunto a nuestros oyentes, ¿no se han planteado nunca por qué demonios en el corazón de la cristiandad, en la plaza de San Pedro del Vaticano, hay un elemento tan sumamente pagano como es un obelisco egipcio? Pues ahí está ese obelisco, porque para él la creencia en el antiguo Egipto es que los obeliscos se colocaban a la entrada de los templos para evitar que durante la noche los demonios que se camuflaban con el viento nocturno, con el viento de la madrugada, atravesasen ese umbral etéreo. Para eso fue colocado, y para eso Sixto V colocó esa letanía debajo del pedestal que sostenía este obelisco que decía... Esto es cierto. Esto es real, es absolutamente real. Quien vaya a San Pedro del Vaticano verá el obelisco y verá que en lo que es la pilastra que sostiene el mismo pone Cristo ab omni malum plebem suam defendet, que Cristo proteja a su pueblo de todo mal. ¿De qué mal? ¿De qué mal estaba hablando? Bueno, pues aquí es donde entramos en esa parte que se diluye entre la realidad y la leyenda. Hay más parte de realidad que de narrativa en la novela, porque Sixto V, no queriendo morir, envía una serie de expediciones al este de Europa para intentar averiguar por qué allí se dice que hay una serie de epidemias protagonizadas por una serie de criaturas de las cuales, aparte de decirse que son muy malas y muy demoníacas, por encima de todo se dicen que son inmortales. Y Sixto V ansía lo que yo creo que cualquiera de nosotros ansiaríamos, la eternidad. ¿Y qué ocurre? ¿Nos vas a dejar Hombre, ahí es que si te lo cuento ya te hago un spoiler que no veas, ¿no? Si te digo cómo muere el protagonista, no, bueno, vale, no muere. Dejemos No, pero lo cierto es que toda esta historia se desencadena a raíz, lo que es el propio pensamiento de este papa se desencadena a raíz de lo que seguramente observo en esa isla de Lazareto Nuevo. Porque para introducir ese ladrillo en la boca de esa supuesta posesa, de esa supuesta persona que estaba vampirizada, se tuvo que hacer un enorme esfuerzo, un esfuerzo titánico. Aquella persona no sabemos cómo era, pero normal, lo que se dice normal, no era. Y seguramente en la creencia de que se trataba de un vampiro, pues hizo que Sixto V, el futuro Sixto V, por aquel entonces Felice Peretti, interpretara que se encontraba ante una criatura inmortal y él quería alcanzar esa inmortalidad. Creo que esta musiquita sirve ya casi para despedirte. Te hice una pregunta hace un ratito. ¿Crees o no crees en los vampiros? Te voy a responder a la gallega. La fuerza del vampiro reside en que nadie o casi nadie cree en su existencia. Por lo tanto, quién sabe, a lo mejor a verlos, haylos. ¿Forma de contacto contigo?
Pues a través de revistaenigmas.com, revistañocero.com y ahora mismo pues en lo que estamos metidos, que nos hace mucha ilusión, que es en ese podcast, El Colegio Invisible, a través de Podium Podcast, o simplemente buscando en iVoox, iTunes, simplemente poniendo El Colegio Invisible. Nunca vamos a llegar a ese 1 millón de descargas que tienes tú. Pero 2 millones de descargas, qué barbaridad. Al mes. Qué barbaridad. Pero estamos muy contentos, la verdad, es que haciendo radio o con un micrófono delante. No sé si es radio, porque realmente es otra cosa, pero con un micrófono delante, que es lo que nos gusta. Que sigas viajando, que sigas escribiendo libros como este, La vampira de Venecia, haciendo ese trabajo en la revista, haciendo televisión y disfrutando la radio, y que vengas de vez en cuando al Espacio en Blanco. Y a ser posible que lo sigamos todo ello disfrutando juntos, Miguel. Me encantará. Gracias. Que así sea. Nos vemos pronto. Un abrazo. 3:16, te doy un golpe al micrófono. 2:16 en las Islas Canarias. Nos vamos con las noticias y nos preparamos para recibir a un nómada. Nos habían invitado muchas veces a viajar de nuevo a Barcelona para ir a un encuentro que se hacía cada año. Lo llaman el Magic Internacional, y este año hemos decidido ir allí. Tenemos con nosotros a su director, Alfonso Trinidad. Buenas noches, Alfonso. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues absolutamente colapsado, pero fantástico, porque esto es adrenalina pura de misterio. Qué bien, qué bien, qué bien. Un nuevo Magic Internacional que se reinventa y que no sé cuántos años llevaba haciéndose, y ahora lo habéis tomado vosotros para darle una nueva imagen, ¿no? Sí, esa era la idea. Mira, pues son 34 años, es la feria más importante, más antigua y más popular a nivel europeo, al menos que conozcamos, ¿no? Pero desde hace 3 años que asumimos la dirección, que llevamos nosotros absolutamente el control, la intención era precisamente reinventarla, ir a algo, enfocarla más al conocimiento, a la historia ignorada, ¿no? A disciplinas que al fin y al cabo pues son muy antiguas y que yo considero que la gente pues tiene que tener acceso a ellas, ¿no? Tanto, fíjate que antes pues habían conferencias en 2 auditorios, este año por ejemplo tenemos más de 100 actividades relacionadas con el conocimiento, es decir, que la gente pueda adquirir cosas que le sean agradables o que le sean interesantes para su conocimiento, para su intelecto, que es lo que pretendemos en definitiva. Qué bien, 3 años desde que se ha reinventado ese Magic Internacional. Y vamos a estar ahí el próximo fin de semana al Espacio en Blanco con un montón de gente, como tú dices, un montón de actividades. Habéis cambiado de sitio, ¿verdad? Bueno, primero el día, del 30 de noviembre al 2 de diciembre. Correcto, 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, pues desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, ininterrumpidamente, y en la Farga del Hospitalet. Esto está, pues nada, prácticamente es Barcelona, un espacio mucho más fácil que donde estábamos anteriormente, porque está todo en una única planta, con los 2 auditorios, mucho más interactivo para la gente, no hay tantas separaciones, más fácil de llegar a los lugares, y yo creo que eso va a hacer que la gente se sienta mucho más a gusto, ¿no? Y con un auditorio pues fantástico, más de 1.000 personas, imagínate allí. ¿Cuántas? ¿1.000 personas? Espacio en Blanco en directo. ¿1.000 personas? Va a ser alucinante. 1.000 personas, 1.000 wow. personas en el auditorio 2, wow. 1.000 personas. Y se llena, te lo garantizo. Qué bien. Algunos compañeros técnicos han dicho que no conocemos la Farga, que es un lugar donde se hacen mítines políticos y es un sitio poderoso, ¿no? Sí, de hecho es uno de los lugares habituales de ferias a nivel internacional en Cataluña y en Barcelona, ¿no? Ten en cuenta que Barcelona es ahora mismo la principal ciudad a nivel europeo en cuanto a ferias y tiene 3 espacios absolutamente fantásticos: la Fira en Plaza España, el Seixide, que es donde lo hacíamos antes, y la Farga del Hospitalet, ¿no? Una capacidad, estamos hablando de más de 15.000 metros cuadrados, o sea, hay una cantidad de espacio para poder hacer cosas fantásticas. Nos queda grande incluso, ¿no? Estamos hablando de más de 140 stands que vamos a tener, 2 auditorios de 1.000 personas cada uno, pues imagínate todo lo que cabe ahí. Wow. Y la cantidad de misterio que cabe. 30 de noviembre al 2 de diciembre, la Farga de Hospitalet, es la nueva cita del Espacio en Blanco y la cita que tenéis con el Magic Internacional. Muchos metros cuadrados, mucho misterio, muchos están para que la gente pueda, deleitarse en eso del mundo del misterio, y charlas con gente súper interesante, ¿verdad? Tengo aquí, si me permites, viaje astral, por ejemplo, cómo realizar el viaje de forma consciente, el impacto de las entidades, misterios y expedientes X en el cine. OVNIs, un reto para la defensa, con Josep Guijarro. Nuestro compañero, el Gobierno Invisible, Bruno Cardeñosa, va a estar por ahí también. ¿Quién más? Sí. Cazadores de brujas, esta la haces tú.
Esta la hago yo, Caza de Brujas, es el último libro que saco con Luciérnaga Planeta, que sale a la venta nada en días. Y bueno, que fíjate en el momento en que ha salido el libro, ¿no? Cuando estoy con todo el lío del Magic, pero bueno, intentaremos cubrir el expediente, un tema interesantísimo que a mí me apasiona, pero luego, como has dicho tú, por ejemplo, una mesa redonda sobre los misterios del cine, ¿no? Estos expedientes del cine fantástico. Luego tenemos un debate entre Juanjo Sánchez Oro y Josep Pizarro sobre si existieron los extraterrestres en la antigüedad, un tema fantástico y apasionante. Fernando Gómez, los misterios que ocultan los cementerios, ¿no? Que también tiene relación con su último libro, que hay temas absolutamente interesantes que guardan los cementerios. Hay un montón de cosas, y como decías tú, pues Bruno Cardeñosa, por ejemplo, con el tema del gobierno invisible, el poder oculto en la sombra. La verdad es que hemos hecho una parrilla que sea del agrado de toda la gente, ¿no? Que no sea solo relacionado con el tema ovni, que no sea solo relacionado con los temas más del más allá, sino que hayan píldoras de cada uno de los... Es como una especie de revista, ¿no? Cuando antiguamente cogíamos un más allá, un espacio y tiempo, etcétera, y cogíamos y abríamos y habían diferentes secciones, pues esa es la intención, ¿no? Que haya un poquito gusto para todos. Y hombre, y el plato fuerte, pues ese espacio en blanco, ahí en directo, que lo pueda ver la gente el sábado a partir de las 7, eso va a ser fantástico, ¿no? Por fin te he convencido para que vayas a Barcelona. Te ha costado, pero nos has convencido. Ahí estaremos. Sábado día 1 de diciembre ya, a partir de las 7 de la tarde, 19 horas. ¿En qué sala? ¿En el Auditorio 1? En el Auditorio 2. ¿En el Auditorio 2? Entrando en Magic a mano izquierda es muy fácil de encontrar, es algo, además lo tenemos perfectamente indicado, y ahí pues vamos a estar todos pendientes de ese espacio en blanco, y ya te digo que seguro que llenamos la sala, no hay problema porque pondremos más sillas si hace falta, así que lo vamos a disfrutar todos, que bien falta hace que el misterio se disfrute en estos momentos. OVNIs, hipnosis, espíritus, Reiki, aura, la ciudad de los muertos, qué cantidad de historias. Marilyn Rausner va a estar también por ahí. Un placer, Alfonso. Nos hemos dejado convencer, hemos sido fáciles este año porque queremos estar con vosotros y compartir esa experiencia. 30 de noviembre al 2 de diciembre en la Farga del Hospitalet. ¿Forma de contacto? ¿Tenéis una página web o algo? Página web, magicinternacional.com, y por supuesto la página de Facebook, que también se encuentra como Magic Internacional. Allí está toda la información y cada día vamos haciendo sorteos, regalamos entradas, un montón de historias para que la gente pues comparta con nosotros lo que nos gusta, que es vivir el misterio, Miguel. Sí, señor. Ahí os esperamos. 30 de noviembre al 2 de diciembre y con nosotros el día 1 en el auditorio número 2 a partir de las 7 de la tarde, programa especial del Espacio en Blanco con un montón de esta gente guapa que está en Barcelona. Enhorabuena por el trabajo, que sea leve lo que queda, fuerte abrazo y nos vemos prontito. Nos vemos, gracias, Miguel. Gracias a ti, fuerte abrazo. ¿Todavía no nos sigues en redes sociales? Búscanos en Twitter y Facebook y comparte con otros usuarios los mejores sonidos de nuestros programas. Radio Nacional de España, tu comunidad en Internet. En el pasado, solo los más valientes zarpaban en busca de otros mundos. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tres y 23, 2 y 23 en las Islas Canarias. Cambiamos el escenario y saludamos a nuestro siguiente invitado, Raúl Cabrera, de nuevo. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Miguel. Es un placer estar aquí en tu programa. Te lo agradezco. Igual te digo, no nos conocíamos, habíamos hablado, pero había ya un feeling súper especial, ¿verdad? Como que te hubiera conocido en otra vida. Y a mí me pasa igual, como si nos hubiéramos conocido en otra vida. Eres un viajero del copón, 80 y tantos países llevas. Creo que voy por 92. 92. En mi cuenta de Instagram dice 86, pero ya creo que voy por 92. Sí. Acabas de llegar de Israel. Exactamente. Israel, la tierra prometida. Eres un nómada, ahora vamos a poner una pequeña introducción con alguna de tus palabras. Fuiste director de la Academia de Cine de Ecuador. Sí, fui director de la Comisión Fílmica del Ministerio de Turismo de mi país y fue un verdadero honor llevar ese peso sobre mis hombros. Ajá. Estuvimos entonces gestionando el hecho de ir a Cueva de los Tallos, donde tú te metiste, hiciste un documental sobre ello, hemos hablado algunas veces de ello. Y déjame que diga, se nos ha ocurrido la idea para la gente de Barcelona, igual este señor Raúl Cabrera presenta ese documental. Tenemos que hablar
con algunos de los organizadores de Barcelona ese documental de la Cueva de los Tallos, ¿sería? Sí, se llama Expedición Cueva de los Tallos 2016. Fue cuando se planeó la historia. Bien, pues atentos, porque igual en Barcelona lo podéis ver los asistentes a ese congreso. ¿Iba el ministro de Turismo o...? Sí, fue el ministro de Turismo el que nos ayudó y nos dio todas las facilidades del caso para poder realizar el documental. Era un momento muy crítico para la comunidad. Había un problema, un conflicto de intereses entre los shuaras y unos mineros que querían explotar el área. Y cuando fuimos hubo una tregua de 3 días, una ventana de 72 horas. ¿Se estaban dando leña? Sí, sí. Eso estuvo tras bastidores y nadie se enteró, pero fue verdaderamente ese el motivo porque se posponía cada expedición. Ya. Déjame que hagamos una introducción y seguimos hablando, ¿te parece? 3:26, 2:26 en las Islas Canarias. ¿Estamos emitiendo por tu página web o...? Estamos emitiendo por @Raúl Nómada en Facebook. Sí. Bueno, te gusta que te vean, tú eres un documentalista. Ahí está, 13:26, 2:26 en las Islas Canarias. Vamos con esa introducción. Tenemos el honor de recibir en los próximos minutos a un nómada moderno. Una de esas personas en el planeta que lanza un mensaje para todos. Estas son algunas de sus palabras. Para mí es muy difícil explicar a qué me dedico. O sea, he sido albañil, lavaplatos, profesor, periodista y últimamente hago películas, pero no me dedico al mismo oficio todo el tiempo. Entonces cuando voy a un país y tengo que poner profesión, se me hace muy complicado explicarlo. Yo diría que es más fácil explicarle a un asiático el teorema de Pitágoras en quichua que decirle lo que yo hago, porque en realidad no lo sé. Vamos a viajar en los próximos minutos a la búsqueda de la aventura, de los sueños, de lugares peligrosos, misteriosos, legendarios. ¿Te gustaba la introducción que te hemos preparado? Parece que estuviera entrando al Valhalla. Sí, te lo mereces. Yo he visto algunos de tus vídeos por ahí dando charlas, das conferencias por ahí, ¿no? Sí, doy muchas conferencias. Bueno, tengo 1000 cosas y no quiero perderme. Vamos a la Cueva de los Tallos mínimamente, aunque ya has contado la historia. ¿Qué os llevó o qué te llevó a ti a querer entrar en esa Cueva de los Tallos, donde decían que había una biblioteca, donde dicen que es una de las pruebas de esos mundos subterráneos de otras civilizaciones? Mira, quiero iniciar por mi sueño. De niño siempre quise ser un explorador. Quería ir al final de eso, pero vale, perfecto, empezamos por ahí. Y si te gustan las exploraciones, si te gustan las aventuras, obviamente has escuchado acerca de la Cueva de los Tallos, que sostiene la historia de la humanidad después del diluvio. Y lo más interesante fue Está en tu país, ¿verdad? ¿En Ecuador? ¿O está en el Ecuador, entre Perú y Ecuador en el Amazonas. Y siempre quise saber qué había allá. Yo sé que no existen las coincidencias y Juan Morix, el húngaro argentino, él compraba víveres en el supermercado que mis padres tenían y mis padres habían oído acerca de la Cueva de los Tallos, pero en esa época, no sé, en el 60, en el 70, ni se imaginaban dónde era, pensaban que estaba loco. Me decían que él compraba sobre todo cigarrillos. Entonces cuando yo crecí, tú sabes que llega un momento en tu adolescencia que entras a la edad del burro y tú le tratas de explicar... El burro la llamáis vosotros, del pavo la llamamos aquí nosotros. Le tratas de explicar a tu mamá
mamá, yo me quiero ir a la Cueva de los Tallos, quiero conocer el origen de la vida. Y obviamente mi mamá me decía, la Cueva de los Tallos, sabes que había un extranjero, un gringo, como le decimos en mi país, que iba allá. Y en esa época obviamente yo le hacía caso omiso a mis padres. Pensaban que no conocían, cuando en realidad fue a medida que pasó el tiempo que me di cuenta que en realidad mis padres lo habían conocido a él, a uno de los descubridores de la Cueva de los Tallos. Y fue así que comenzó a darse todo ese interés y siempre lo tuve en algún lugar de mi cerebro. Decía, algún día voy a ir a la Cueva de los Tallos. Salí a recorrer el mundo por casi 20 años, regresé y finalmente pude concretar ese viaje y realizar un documental. Y como diría la novela del alquimista de Paulo Coelho, Santiago partió por todo el mundo para darse cuenta que el tesoro lo tenía en el patio de su casa, y fue exactamente eso. Ya estuviste aquí contando un poco la historia de la Cueva de los Tallos, pero liaste a un montón de gente. Estaba la gente del ejército, estaba el ministro de Turismo, liaste a un montón de gente para ir a la cueva. Fue aparentemente una de las expediciones más eclécticas que hubo. Fue un biólogo, un herpetólogo que estudia en reptiles, fue un caballero legionario de tu país, el sargento Alonso Vicente, que sin él, él casi se queda. Ir a la Cueva de los Tallos es como... Hay un protocolo interminable, es como irte a la luna. Puedes estar a la puerta de irte y en el momento te dicen que tú no vas, porque es demasiado trabajo ir allá. Y estoy muy contento que él fue, y sí, reunimos a un sinnúmero de personas, una persona que había visitado el Everest, a un historiador muy famoso de mi país, Manuel Palacios. Fueron de todos los sabores y de todos los colores. Fue una expedición en la que aprendí mucho. Yo fui como explorador, me había entrenado mucho tiempo para ir a la Cueva de los Tallos y fue verdaderamente como ir al fin del mundo, como la historia de Julio Verne, exactamente así. Aquí hemos hablado unas veces, hay otro compañero, Juanjo Revenga, que ha hecho también un documental, estuvo ahí en la Cueva de los Tallos, pero tú fuiste más allá todavía. ¿Sí? Hablábamos con Lorenzo Fernández antes de empezar la entrevista, que le echaste unas... Porque de repente... Bueno, primero cuéntanos, para la gente que no haya escuchado esos programas, cómo es la Cueva de los Tallos, qué hay ahí. Realmente hay esos paredes que parece que están esculpidas, que no son naturales, sino que están hechas ahí a mano por alguien. Mira, primeramente llegar a la Cueva de los Tallos, llegar es como ser un Ironman. Yo desde que sonó el despertador en mi cuarto, en mi recámara, dormitorio, hasta que llegué adentro de la Cueva de los Tallos y pude sentarme, me demoré más de 30 horas. Y eso que tomamos un avión Arabá, nadamos, pasamos el río, estuvimos en unas mulas, caminamos, escalamos, descendimos a rapel, y no es para todo el mundo. Es una aventura increíble y es complicado llegar. Y cuando tú entras, cuando tú bajas a rapel los 70 metros que separan, tú primero tienes que subir a la cima de una montaña y desde esa montaña comienzas a descender a rapel a las entrañas de la cordillera. Por un agujero donde no hay nada, que al vacío caes. Sí, por un agujero que es como un sorbete gigante y comienzas a bajar. Todo es como una historia de Indiana Jones. Comienzas a bajar a rapel y a medida que comienzas a bajar, nosotros llegamos a las 7 de la noche y no veías nada y comenzabas a escuchar estos sonidos de ultratumba que emiten los tallos. Los tallos son unas aves ciegas que viven en la cordillera casi desde Venezuela hasta Brasil y hacen un sonido siniestro. Aparentemente los shuaras me contaban que eran para avisarle a los espíritus de la cueva que estaba siendo violada. Entonces tú entras y llegas con este sonido y estás bajando a rapel, no ves nada y comienza a salirse ese humo de la cuerda y sabes que se rompe la cuerda y vas a estar en la cueva, vas a llegar pero de manera astral, solo en espíritu, porque esos 70 metros de caída no te los perdona nada, caes en medio de las rocas y una vez que llegas tienes que volver a bajar otro pedazo de cueva y ahí está justo al frente el arco de Morix. Y el arco de Morix verdaderamente es como que si hubiese sido tallado a mano. Es completamente perfecto, es completamente liso. Y en ese momento te das cuenta que has llegado a un lugar donde solo
menos del 1% de la gente va a visitarlo. Nadie más. Hay mucha gente esta noche escuchando, bueno, lo están casi siempre, pero quizá porque tú lo has anunciado en tus redes sociales en Latinoamérica, tu presencia aquí. Eres un afortunado. Ya me gustaría a mí poder ir a esa cueva. Nos habéis invitado algunas veces y yo me apuntaría. Estuvo Neil Armstrong, lo contaba Juanjo Revenga, y cuando salió de allí, fue la primera cosa que visitó cuando vino de la Luna, esa cueva de los Tallos, llena de misterios, llena de cosas extrañas. ¿Viste algo? Aparte de animales, he visto que dentro de la cueva había una piel de serpiente, hay serpientes, hay montones de insectos. Y además lo cuentas con una pasión que da gusto. Fuimos con un herpetólogo y el herpetólogo obviamente está buscando en cada rincón donde tu ojo no ve, y él encontró una nueva especie de rana, y muy aparte de eso encontraron corvinas. ¿Qué son las corvinas? Corvinas es un pescado. Y estaban saliendo unas cositas ahí, son personas que nos están dando like. Como unas burbujas ahí, sí. Qué bonito. Hola a todos, saludos aquí con Miguel Blanco desde España. Un poco de promoción. Bien. Bueno, y la corvina es un típico pescado de nuestro país. ¿Corvina? Corvina en inglés se llama sea bass. Sí. Y bueno, allá hay corvinas que son albinas, son de color blanco, que solamente se encuentran allí. Espera, decimos que las corvinas parece que eran peces de agua salada, no de río, ¿no? Pero de alguna manera se encontraban allá. Mira las burbujitas que salen ahí, qué bonito. Son likes, que le gusta lo que estamos transmitiendo. Qué bien, me alegro. Vale, había corvinas blancas. Habían corvinas, habían bastantes tipos de arácnidos que no se ven de acuerdo a este herpetólogo en ningún otro lado. Me acuerdo que avanzamos en un trayecto y había un biólogo venezolano y habíamos encontrado la piel de una serpiente. Y es tal vez una de las serpientes más venenosas que hay. Es una X. Y yo te lo prometo, Miguel, que donde te pica una X allí, te quedas como abono para la flora y fauna de la cueva. El hospital más cercano está a varios días caminando. Tienes que salir a rapel. Es imposible, no hay una salida. Muy aparte de eso, en algunos lugares puedes observar como dibujos o logos o jeroglíficos que para el ojo natural no lo ves, pero por ejemplo otros científicos, tal vez Manuel también historiador, pueden decirte dónde están o qué significan, pero la cueva nunca va a terminar de ser explorada, y como diría Jaime Rodríguez, un gran ufólogo de mi país, que ustedes y yo moriremos sin saber el verdadero secreto de la cueva de los Tallos. Es una pena. Cuando tú estuviste ahí, tuviste la sensación de que aquello era algo que había, o sea, que no era una cosa únicamente natural, sino que allí había habido algo, como decía Juan Morich, y esas teorías que hablan de esa biblioteca metálica que había allí. Efectivamente, en efecto, cuando tú vas allá, tú sabes que si un grupo humano se escondió después del diluvio universal, ese hubiese sido el lugar perfecto. Hay un lugar que se llama la Catedral, y la Catedral es como un estadio, es gigante, y es ahí en la Catedral donde acampábamos y hacíamos campamento base para salir a las excursiones. Y ese lugar parece verdaderamente como que fue un mercado en el pasado. Después sigues y hay un coliseo, y son como unas gradas naturales, y hay un pedazo de piedra salida que se asemeja mucho al Rey León cuando él presenta a Simba a todos. Es exactamente como que es un lugar para oradores, es un lugar donde el grupo humano que vivió allá le daba una charla a la comunidad o quería informar algo, y a medida que vas sigues descubriendo nuevos lugares. Mi idea siempre fue, Jaime Rodríguez me había hablado de un pasaje a debajo del agua y lo había leído en Lírico y Profundo de Goyen Aguado, y más o menos sabía por dónde era. Me acuerdo que el sargento de las fuerzas especiales no estaba muy contento porque para él la seguridad siempre es lo principal. Es un triángulo perfecto. El primer lado, seguridad; el segundo, seguridad; y el tercero, seguridad. Y todo es seguridad primero.
Y a medida que fuimos descendiendo, habíamos llegado hasta el final del mapa, que era uno de los lugares más difíciles de atravesar. De la parte conocida, que se conocía de la cueva. Y tú llegas a una pared, y la pared separa básicamente los sueños de la realidad. Llegas y hay un charco abajo de la pared, y nunca nadie se había atravesado. Sí. Nunca nadie había atravesado ese lugar. Vale, espera un poquito. Y este señor y su equipo tuvo los santos, no sé cómo decirlo. O sea, yo no sé cómo eres capaz de meterte en un sitio que no sabes lo que hay, por un tubo de agua, apnea, para ver qué había detrás. Y bueno, ¿qué pasó? Cuéntanos la historia, porque hay que tener narices para hacer eso. En una cueva, que no conoces lo que hay después. Mi madre dice que yo soy bueno por hacer decisiones estúpidas. Sí, muy bueno. Y fue verdaderamente eso. Llegamos al borde, a donde no podíamos avanzar más, y el ministro de la época, obviamente triatleta en algunas ocasiones, quiso pasar, pero salió, y es un tubo de agua perfecto, donde solamente entra tu cuerpo. Nadie sabía lo que había más allá. No, nadie. De ahí un buzo muy conocido a nivel mundial intentó, tampoco pudo, pero yo venía entrenándome con mi equipo de Apnea Guayaquil, la academia donde yo entreno o he entrenado durante los últimos 4 años. Y Juan Roldán siempre me decía que en los momentos donde más te desesperas es donde más relajado tienes que estar. Y me saqué la camiseta, ellos entraron con todos equipos. O sea, imaginaros lo que está contando. Yo decidí entrar a pelo, sin nada. Solamente tenía mi ropa interior, una GoPro que llevaba en la boca, me puse la máscara y después de eso no se veía nada. Era como que tú bucearas con los ojos cerrados y con una venda donde no se filtra nada de luz. En la cueva de los tallos no ves nada. Y sin oxígeno. Y sin oxígeno a pulmón. Y yo sabía que tenía 45 segundos relajado para ir y 45 segundos relajados para venir. Una apnea de más o menos 1 minuto y medio. Yo sentía que el sargento me había amarrado una cuerda en la pierna, en el tobillo, y me dijo: donde algo pasa yo tengo que alarte, o donde no estoy seguro con lo que va a pasar contigo, que tengo que tratar de sacarte. Relájate, porque puedes quedarte adentro de la cueva de alguna manera, atascado. Enganchado. Entonces él había visto cómo me había cortado el pecho y me abrazó, me dijo: confío en ti. Bajé y en ese momento fue como que si estuviera en el espacio exterior. Estaba tratando de bucear suavemente para no utilizar el oxígeno y sabía que tenía un poco más, mi corazón comenzó a latir un poco más fuerte, porque tus instintos, eso no es algo natural. No sabes a dónde te estás dirigiendo. O sea, es un suicidio saber que te puede pasar algo, y sentía que el sorbete natural me estaba chupando. Entonces era casi como un río subterráneo, y yo seguía haciendo apnea, seguía relajado, no se veía nada. En el video de mi documental puedes ver las luces, pero no se ve nada. Y justamente cuando ya iba a comenzar a regresar, levanté un poco la mano derecha y sentí que había un poco de aire. Saqué mi boca y tenía miedo, porque donde no había espacio iba a gastar el preciado oxígeno que tenía en mis pulmones, que lo necesita tu cuerpo. Pero gracias al universo respiré y fue como volver a nacer, porque no sabía ya con toda la adrenalina cuánto tiempo de oxígeno me tocaba de vuelta. Y en ese momento me desmoroné, comencé a llorar, porque fue una de las hazañas más grandes que yo he logrado en mi vida personal, en mi vida como viajero. Llegar al lugar donde siempre quise ir. Y donde nadie había llegado, ¿no? Descubriste una parte de la cueva. Imagínate que sigues buceando y no hay oxígeno y no te puedes dar la vuelta. Estás zumbado, ¿verdad? Dicen que cuando pereces haciendo lo que amas, tuviste una buena vida como un guerrero, como un samurái. Vale, entraron los demás y... Yo fui el ancla, mi tobillo fue el ancla para que ellos solamente
se alen de la cuerda y puedan pasar los 8 metros debajo del agua sin golpearse. Yo me golpeé en algunas ocasiones. Pasaron y cabe recalcar, siempre lo digo, el sargento Oscar Leonel Arce fue una pieza fundamental porque él tenía la cabeza fría para saber lo que teníamos que hacer nosotros. Pasaron todos, éramos 4 o 5 los últimos que quedamos de la expedición. El caballero legionario había llevado a los otros 20 de regreso, les había mostrado el camino y fue fabuloso. Me desmoroné, lloré, fue un momento muy sentimental para mí. El ministro estaba muy contento y Manuel Palacios, que es uno de los que conoce la cueva, la bautizó como pasaje nómada en honor a mí, porque a mí me dicen nómada en el Ecuador por todos los viajes. Qué bonito. ¿Piensas volver a la cueva? Sí, en ese momento cuando tú estás caminando en la cueva y te pesa un envase de shampoo o un caramelo que llevas en tu bolsillo y maldices por qué estás allí en esa situación, por qué estás pasando por ese vía crucis, pero ya cuando sales y miras en retrospectiva, por supuesto, no, y de hecho me gustaría llevarte a la cueva y poder compartir esta aventura contigo. Me encantaría. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Esta noche con Raúl Cabrera, todo un personaje, un nómada, viajero del copón, que me echan la bronca porque digo eso, que se ha dado unas cuantas vueltas por el mundo. Yo no quería hablar mucho más de la cueva, porque ya lo has contado, pero lo cuentas de una manera tan apasionada que mira cómo están las burbujas saliendo ahí. Saludos a todos. Llegas de Israel. En Israel has estado entrenando para hacer apnea y luego has descubierto una ciudad extraña. O sea, como te decía hace un rato, las coincidencias no... O sea, ya va más allá de lo que yo puedo entender de la vida. Fui a Egipto, a Dahab, a uno de los lugares más emblemáticos. Si eres un apneísta que entrenas buceo a pulmón, conoces Dahab. Fui a Dahab a quedarme un mes. El segundo día estaba constipado porque venía surfeando de Francia. Segundo día me reventé el tímpano derecho, debajo del agua. Sentí como que estaba en una burbuja en el espacio exterior y no sabía para dónde era arriba, para abajo. Por hacerlo de una manera irresponsable. Tenía sinusitis, bajé, me explotó el oído, salí. El doctor me dijo, se le acabó la apnea. A los 2 días me quería matar, no podía meterme al agua, no podía hacer nada. Tomé un bus desde el sur de Egipto y fui a Israel, que está al lado. Siempre quise ir a Israel, siempre quise visitarlo. ¿No lo conocías? No lo conocía. Lo posponía y fue la mejor decisión. Si tuviera que romperme el otro tímpano para volver, lo haría, con gusto. Y conocí a un par de personas y obviamente para ellos el profeta es Abraham. Y como pasan estas coincidencias, estaba en la mitad del desierto, no había nadie, y me encontré un tipo que se llamaba Abraham, que era de Egipto, y me escoltó los 400 kilómetros. ¿Era de Egipto? No, que era de Israel. Y me escoltó los 400 kilómetros hasta Jerusalén. Me invitó a quedarme en su casa, pero ya me iba a quedar en un hotel. Y cuando estaba subiendo me acordaba que en algún momento, en alguno de mis viajes en Asia, alguien me había hablado de una ciudad perdida. Me decía que era apocalíptica, como de Walking Dead. Y cuando tú viajas tanto y tú escuchas todas estas historias o leyendas urbanas, se quedan impregnadas en tu subconsciente. Y en mi cabeza estaba conocer Israel, conocer los lugares donde Jesús había visitado, muy aparte de las creencias católicas, pero me interesa como persona lo que lees acerca de él, sobre todo en los libros de J.J. Benítez. Pero en mi cabeza estaba una sola cosa, ir a la ciudad perdida. ¿Ya sabías dónde estaba? ¿Tenías idea? No tenía la más remota idea. La había pasado en el camino hacia el norte, pero no sabía dónde era. La gente no le gusta hablar de ella, la gente no conoce nada de ella. Mira que yo he estado en Israel muchas veces, primera vez que escucho eso.
Estoy haciendo un pequeño documental que lo pueden ver en mis redes. Es Raúl Nómada, Facebook, Twitter e Instagram. Una sola palabra y lo voy a poner. El documental de cómo llegué. Bueno, conocí una persona en el norte. La persona en el norte me dijo, sabes que es un área prohibida, es un área donde no es tan permitido que el público vaya normalmente, porque hace unos 50 años se dieron cuenta que el Mar Muerto se estaba secando. Y mientras el Mar Muerto se secaba, dejaba sedimentos, y estos sedimentos hacían que erosione mucho más rápido, y se han producido unos sinkholes, que son unos huecos gigantescos, y mientras tú pasas por algunas carreteras se han caído autopistas enteras, y tienen tanto temor porque puede pasar en cualquier momento cerca de la costa del Mar Muerto. Entonces, eventualmente en uno de los hostales conocí a 2 chicos y me extrañaba que estaban derrumbados en la cama durante 2 días. Los veía, les hablé porque necesitaba un cargador para mi teléfono, se me había perdido el mío, y me dijeron que habían caminado por Jordania 500 kilómetros, no sé en cuántos meses, y me decían que habían acampado en la ciudad perdida. Y yo, cuando me dijeron eso, lo cogí a uno de la camiseta, casi lo arrastré afuera del cuarto, porque cuando duermes en un hostal lo compartes con 12 personas, y le dije, necesito que me cuentes exactamente dónde está. Tenemos 4 minutos, ¿da tiempo a contarlo? Sí. Dale, venga. Bueno, me contaron dónde estaba, más o menos. Me dijeron que no le diga al bus, a la persona, al conductor, dónde era, porque es un área prohibida. Es un área, no sé si la han minado a propósito, pero varias personas me dijeron que hay minas. Cogí las coordenadas. En el camino me encontré a 3 chicas de Israel que estaban haciendo una peregrinación que dura 3 meses, caminan 1100 kilómetros, y me dijeron que estaba completamente loco de remate, que estaba lleno de hienas, que en la noche salen a alimentarse, que una de ellas me dijo que allí era donde vivía el diablo. Y yo le dije, ¿dónde vivía qué? Donde vivía el diablo. Y me encontré con un neozelandés y estaba con otro amigo de Ecuador que había venido a visitarme, Ricardo Pérez, y los 3 nos condujimos hacia el sur. Pasamos por el Mar Muerto, teníamos el GPS abierto, y cuando le dije al conductor que pare, me dijo, absolutamente no, aquí no. Yo obviamente no quería insistirle porque no quería que levante una alarma, estaba anocheciendo, y nos dejó a 5 kilómetros, que era la próxima parada. Con nuestras maletas, mochilas, caminamos de regreso y había una cerca que decía, la entrada está prohibida a cualquier tipo de persona. Y de ahí habían otras señales en hebreo. En algún lado entendí como que habían minas, y comenzamos a caminar en la mitad de la noche con la luz del teléfono, y Ricardo se cayó y se fracturó un dedo y me dijo, sabes que esto no es para mí, yo me voy a regresar. Él se regresó y se quedó en el hotel, tuvo que caminar de nuevo los 5 kilómetros, y yo no quería estar parado ya, no quería estar en el ojo del huracán, porque como tú sabes, en Israel hay muchos militares, muchos policías, y caminamos y comenzamos a entrar a una ciudad apocalíptica, y comenzamos a escuchar estos sonidos rarísimos que salían de las edificaciones, y de ahí comenzamos a escuchar a las hienas. Yo ya había estado en el África y yo sé que las hienas tienen la mordida más potente del reino animal, y yo les dije, yo no voy a dormir aquí, tenemos que dormir. Y comenzamos donde había un supermercado, nos trepamos al techo del supermercado, hicimos una fogata y las escuchábamos como que estaban alrededor de todos nosotros. No teníamos carpas, no teníamos saco de dormir, fue una decisión así. Y bueno, obviamente cuando te levantas en medio de este desierto de Judea y tienes al mar Muerto al lado tuyo, y te levantas y ves todo este espectáculo de colores y miras a tu alrededor y estás en la mitad de una ciudad perdida, una mitad donde no va nadie, es un sentimiento indescriptible. Desgraciadamente tenemos que terminar. Te voy a ver en Barcelona, ¿te parece? Sería increíble, un verdadero honor para mí. Forma de contacto contigo.
Raúl. @Raúl Nómada sin espacio, Facebook, Twitter, Instagram, y mi página web es www.nomad-medioa.com. Como te digo, ha sido un placer. Es como si nos reencontráramos con alguien de la familia después de mucho tiempo, y de verdad que ha sido un honor y un placer. Espero seguir compartiendo contigo mucho rato, muchos viajes, muchas aventuras, y sobre todo la convicción de que los sueños se hacen realidad, ¿verdad? Exactamente. No importa qué tan grande o qué tan pequeño sea tu sueño, se cumplen. Y lo único que tienes que hacer es alcanzarlos. Te puedes cansar en el primer intento, pero el camino es largo, y si sigues tratando, vas a llegar. Gracias por ser un ejemplo de ello. Gracias. Gracias a ti, Miguel. Y además muy bien acompañados con muchos amigos que han venido a verlo esta noche. Ganadores, no tenemos mucho tiempo hoy. Bueno, tenemos a Mercedes Zapatero, amiga del Facebook, a Juan F. Santos Martínez de Huelva, Maite Palomar de Valencia, Ramiro Aguilar de A Coruña y Santi Aldana de Cáceres. Escribidnos ese correo electrónico con vuestra dirección postal y os mandamos el libro. Pero no nos podemos ir, Miguel, sin comentar que el lunes presenta Juan José Revenga un libro al que la verdad recomendamos mucho asistir, porque es Brigada Criminal, el origen de las cloacas del Estado, y será a las 7 de la tarde, el lunes 26 de noviembre, en la librería Pangea, aquí en Madrid. Si os interesan los temas duros que hemos hablado hoy de Juanjo, ahí está esa presentación del libro. Y Barcelona, próximo fin de semana, a partir de las 7, estaremos en la Farga de Hospitalet. En el Auditorio 2 de la Farga, en el Hospitalet de Llobregat. Desde allí haremos un programa especial, Espacio en Blanco, con invitados. Y con muchas sorpresas. Gracias. Hasta entonces. Nos vemos prontito. Venga. Y terminamos por hoy. Recordar esa cita. Próximo fin de semana, a partir de las 7 de la tarde, estaremos en la Farga. En Barcelona va a ser toda una fiesta, con invitados súper especiales, y seguramente con Raúl Cabrera presentando ese documental, casi seguro. Ahí os esperamos de 7 a 9, y si no, aquí en vuestra casa, en el horario habitual del Espacio en Blanco. Hasta entonces, con la recomendación de que sigáis en esta sintonía, os dejamos con un poquito de música especial para esa gente especial que sigue el programa. Feliz semana, nos vemos prontito en Barcelona, y si no, aquí en el Espacio en Blanco. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.